Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Reciban un abrazo y que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Estamos estudiando de las bienaventuranzas y hoy vamos a hablar de perseguidos por la justicia por causa de Cristo. Les habla Robinson Salazar desde Curitiba, Brasil. En Mateo capítulo 5, versículo 10 al 11, la Biblia nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Numerosos cristianos han sufrido persecuciones por parte de las autoridades públicas, por parte de grupos no cristianos y aún de cristianos con creencias diversas. Esto en la historia del cristianismo. Tales persecuciones tuvieron o tienen varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento, la tortura y hasta la ejecución, que llamamos martirio, pasando también por el pago de un impuesto suplementario, como el caso de los mozárabes, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros, sus símbolos, o la incitación a abdicar de sus principios y delatar a otros cristianos. Cuando Jesucristo expresó las bienaventuranzas, contenía una esperanza que al final produciría alegría y llevaría a todos sus seguidores a tener precisamente esa eternidad o esa esperanza eterna. Veamos que las condiciones de la persecución de la cual habla nuestro Maestro es por su causa, por la fe depositada en la persona de Jesucristo. La persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Pues bueno, la justicia efectuada en la persona de Jesucristo por el Padre, que Él cargó el pecado de quien se acoge a su obra redentora. Es por esto que manifiesta: por mi causa. Cuando hay verdadera adoración y nos rendimos delante de Él, cuando caemos delante de su presencia, podremos ver que existen personas que van a vituperar, van a perseguir, van a hablar mal, mintiendo. ¿Quién no ha sido acusado, ofendido y a veces atacado físicamente por ser cristiano? El Señor Jesucristo previno esta clase de situaciones y preparó a sus discípulos para cuando así aconteciera. Veamos tres aspectos contenidos en estos versículos. El primero podríamos llamarlo de prevención, porque Jesucristo enseñó lo que iba a suceder. Debemos estar preparados para cualquier tipo de persecución por amar a Cristo, desde el desprecio, palabras ofensivas, ataques personales a nuestra identidad moral o integridad, rechazo o indiferencia. También coartar la libertad en el poder enseñar la palabra de Dios se ha venido teniendo como costumbre en los últimos años. Ya en muchos países está prohibido enseñar la Biblia o leerla. Se ha sacado de la educación los principios espirituales del currículo escolar. Como también en ciertos países, para los psicólogos, ellos son impedidos de manifestar su fe en Jesucristo. En un segundo aspecto, podemos hablar de la proactividad. Si la primera es la prevención que manifestó Jesús, también el Señor nos habla de ser proactivos, porque Él nos dice: gozaos y alegraos. Mas ¿cómo puedo estar alegre en medio de la persecución, de las afrontas, de los ataques, entre otros? Cuando estoy realmente enfocado, se disipa cualquier cantidad de dudas que me desvían de mi blanco o de mi objetivo.
es el galardón prometido, el motivo de superar cualquier situación. Jesús prometió que estaríamos nuevamente con Él, con cuerpos transformados, donde no habrá dolor ni sufrimiento. Tenemos una esperanza gloriosa en Jesucristo. Primer aspecto, en el versículo, la prevención que Jesús realizó. Segundo aspecto, el ser proactivos, o sea, yo debo escoger, alegrarme, gozarme cuando estoy siendo perseguido. Y en un tercer aspecto, nos habla del prototipo. ¿Y qué significa el prototipo? Cuando vamos al versículo que estamos estudiando, claramente el Señor expresa en la parte final del versículo 12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos un ejemplo muy claro, y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 35 adelante, la palabra de Dios nos dice así. El versículo está hablando de la fe, y por la fe, dice el versículo 35, las mujeres recobraron sus muertos por resurrección. Unos fueron torturados y rehusaron ser rescatados por alcanzar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hombres de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección aparte de nosotros. Cuando hablamos de este versículo, estamos viendo hombres y mujeres que por su fe soportaron todo. Soportaron la persecución, soportaron el sufrimiento, soportaron la escasez, soportaron el dolor por una promesa que no se había cumplido. Más, dice la parte final del versículo que les leí, esa promesa se cumplió en Jesucristo porque Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Podemos hacernos varias preguntas. ¿Por qué Dios permite la persecución? ¿Y qué podemos ver en ella que estimule o desafíe mi vida para seguir adelante? Bueno, la persecución nos permite quitar nuestros ojos de las recompensas humanas y ver las recompensas eternas. Vivir la persecución me lleva a confiar en las promesas de una vida venidera, donde no existirá el desprecio ni el dolor. En un segundo aspecto, la persecución remueve las creencias superficiales. Toda creencia superficial se va a caer cuando es confrontada y al no tener piso se desintegra. Creencias como la fortaleza del materialismo, esa se disipa ante la muerte. El sentido de andar en una vida hedonista, llena de placer, todo termina. Y es mi fe la que permanece. La fe, la esperanza y el amor, recordemos, y lo que queda siempre es el amor al final. Pero bueno, la persecución también fortalece mi fe y fortalece la fe de aquellos que la soportan. Porque cuando yo tengo mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, es Dios quien me sustenta. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, mas he orado para que tu fe no desista. Cada uno de nosotros debemos ser probados y a pruebas, que algunas pasan por ciertas situaciones simples y otras hasta por la persecución. Pero bueno, para finalizar, les dejo 1 Corintios 9:26, que nos dice, no sea que habiendo sido heraldo o ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta actitud de Pablo frente a las persecuciones, a las circunstancias adversas, se ve reflejada en los discípulos como Timoteo, que asumieron esta condición de persecución. Continúe, siga adelante, así está siendo criticado, juzgado, atacado por ser cristiano.
porque el Espíritu Santo es la fortaleza de su vida y que su galardón no se pierda por haber quitado los ojos de Jesús. Continúe, ponga sus ojos en Jesús, vea la gloria de Dios sobre su caminar cada día, porque sus ojos están puestos en la eternidad. Les invito a que oremos. Amado Espíritu Santo, eres tú la roca inconmovible de nuestro corazón. Eres tú, Señor, la fuerza. Eres tú, Señor, el fuego. Eres tú, Señor, quien consume absolutamente lo que en nuestro corazón hay. Todo lo que está errado, equivocado, Señor, ajústalo. Que mis ojos vuelvan a ti, que pueda encontrarme contigo y entender, Señor, que así como Jesús habló de los bienaventurados por causa de la persecución, tú lo sabes, Señor. Tengo miedo, y seamos honestos con el Señor. A veces me da miedo de hablar porque me van a perseguir, considero que me van a perseguir. Mas cuando yo entiendo el amor y el trato de Jesucristo en mi corazón, Señor, la valentía y el coraje, Señor, se apoderan de mí por el Espíritu Santo y yo hablo en el nombre de Jesús sin importar qué consecuencias voy a tener. Tú eres quien determina mis pasos, quien tiene mi futuro en tus manos. Y yo lo entrego en tus manos, mas que siempre, en todo momento, yo pueda exponer la grandeza de tu amor, la grandeza de tu nombre y la plenitud de tu presencia. Yo quiero orar en el nombre de Cristo. Orar por cada persona que me escucha. Pedirle al Espíritu Santo que la fortaleza de su Espíritu los llene, nos inunde, nos colme con sus bendiciones y poder. En esta hora te damos gracias, Dios. Glorificamos y exaltamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos y no en el poder del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.